Bienvenidos a nuestra tercera sesión en línea, encuentro sincrónico del curso de Fundamentación en Técnica Vocal. Nada, pues primero saludarlos y saber cómo están. Cuéntenme cómo les ha ido ese proceso de estas, ya casi terminando la tercera semana de este curso. Ahí, Valerie, que he puesto la cámara, cómo les ha ido, cómo les ha parecido el curso. Súper. Si hay algún comentario, objeción, su señoría, eh, sería interesante también escucharlos. Em, este espacio también es como para que podamos socializar también lo que hemos estado leyendo del material. Posiblemente el material ha sido, pues, para algunos muy nuevo, por temas que pues, realmente no tengamos como presentes, ¿sí? Les pido por favor apaguemos los micrófonos cuando vayamos a hablar. Pueden encenderlos o levantar aquí la mano para poder intervenir, ¿sí? Con una cuestión, pregunta importante. Listo, entonces, eh, acá dice Lorena, me ha parecido súper chévere porque tú sí explicas lo que uno lee. En otros cursos me ha pasado que los profesores solo leen la guía, por eso este curso me parece súper, súper. Muchas gracias por tu contribución. Gracias a ti, Lorena, por ese aporte. Listo, entonces muchas gracias a todos. Vamos a hacer como brevemente un resumen. Yo siempre trato como empezar la sesión dando como ese resumen y esa retroalimentación de lo que hemos estado abordando durante todo el curso. Entonces, la primera semana del curso estuvimos hablando sobre la importancia de la postura, ¿no? Y cómo es tan importante la postura en el canto o en la técnica vocal, ya que nuestro instrumento, la voz, ¿cierto? Pues es claramente el cuerpo es el instrumento, ¿cierto? Como les explicaba yo la segunda semana, como una guitarra, ¿no? Es un cuerpo, necesita un cuerpo sonoro para que pueda resonar, pueda vibrar ese aire, ese sonido y pueda producir esa voz, ¿cierto? Entonces, el cuerpo es muy importante en la técnica vocal, por tanto, la primera semana del curso abarca sobre eso, ¿sabes? Es sobre todo lo que es postura, sobre higiene ergonómica, que la ergonomía de pie, de estar sentados, lo importante de que nuestro cuerpo esté relajado, lo importante de que este cuerpo se prepare también a la hora de realizar una actividad como lo es hablar, porque hablar es un ejercicio también. En la segunda semana hablamos también de la importancia de conocer cómo se produce esa voz, cuáles son los órganos que se utilizan y cómo debemos utilizarlos, ¿cierto? Cómo es la correcta función. Entonces hablábamos de los órganos de respiración, cuáles son los tipos de respiración, que hablábamos de la respiración intercostal, costoabdominal, clavicular, y que lo ideal era que pudiéramos hacer una inspiración intercostal y costoabdominal para que hubiese una ampliación en los pulmones. Hablamos también de un órgano muy importante que sostiene y que como lo dicen los ejercicios, control y apoyo, da ese control en el momento de que yo voy expirando ese aire para hablar o para cantar, que es el diafragma, ¿no? El diafragma es un órgano de apoyo para los pulmones, pero no significa que todo recae sobre él, ¿no? Entonces es importante que es un apoyo para sostener esta parte de acá del pecho, pero toda nuestra parte pélvica, toda nuestra parte que ayuda a dar como un equilibrio está desde la punta de los pies hacia arriba. Entonces hay que pensar mucho en ese apoyo, no como una tensión acá como si estuviéramos haciendo unos abdominales, porque de vez en cuando sí hacemos abdominales cuando hacemos ejercicios de técnica vocal, pero no debe ser una tensión. Siempre la técnica vocal busca no tensionar, ¿sí? Busca siempre que sea una presión natural, como les explicaba a ustedes la semana pasada. Un bebé usted lo ve respirar y muy naturalmente, sin forzar, sin tensionar, su estómago va inflando, ¿no? Va creciendo y decreciendo y así, porque es una respiración totalmente natural que no requiere de una tensión, una presión ahí mayor. Entonces, eso debe buscarse en la técnica vocal desde la parte de la respiración.
Hablamos también de los órganos de la fonación, ¿no? Que son los que dan el sonido a ese aire. Entonces, cuando el aire pasa por los pliegues vocales, o las cuerdas vocales, como las conocemos algunos, entonces empieza a a producir el sonido, ¿cierto? Pero entonces, esa vibración requiere de un cuerpo donde esas ondas choquen. Es como la guitarra, yo les decía, si la guitarra no tuviera una caja de resonancia, pues esas cuerdas, al moverlas, no tendrían un sonido. Entonces es importante que nosotros utilicemos todo nuestro cuerpo como esa caja de resonancia a la hora de producir ese sonido. Entonces a veces como que si nos cansamos mucho al hablar y estamos sintiendo que estamos muy forzando mucho la garganta es porque creemos a veces y tenemos como en la mente que la producción del sonido viene de acá. Sí, es importante la zona de la laringe, ¿cierto? De la faringe y todo esto, pero acá no es donde nace y donde se queda el sonido, realmente es todo el cuerpo. Entonces, ¿qué trato yo de decirles a ustedes? Trato como de recordarles, traten de que cuando ustedes hablen sientan vibración hasta en la cabeza, no solamente acá en el pecho, sino en la espalda, en la cabeza, acá en la garganta. Busquen que ustedes, su cuerpo es como cuando cae una gotita en un agua, en un río calmado, no sé cómo decirlo, como una laguna que está súper calmada, y cae una gota y ustedes ven que de un momento a otro se amplía esa sonda, ¿cierto? Si han visto ese efecto, ¿cierto? Físico, pasa igual, o sea, imaginemos que a la hora de que yo saco el aire y que los pliegues vocales, el aire cruza sobre los pliegues vocales, pues entonces busco que esa resonancia no solo se focalice en este lado porque va a crear tensión, sino en todo nuestro cuerpo, como si fuera una onda así. Entonces es como lo que siempre trato como de que imaginemos. Y después hablábamos de los órganos articulatorios, que son los órganos que trabajan, que le dan forma o le dan sentido a ese sonido, ¿sí? Entonces, si yo tengo una vocal, pues necesito una consonante para darle un sentido, una palabra, una conversación. Entonces, ahí vienen los dientes, la lengua, el paladar duro, el paladar blando, ¿cierto? Que está acá en el fondo. Todas estas partes son importantes a la hora de poder dar un sonido, o sea, un sentido al sonido, una palabra a ese sonido. Entonces, hablábamos de lo importante de la dicción, de la articulación, de la vocalización. Y entonces, en técnica vocal, que trata la dicción, de conocer los sonidos de los fonemas, no de decir esta es la M, sino cómo suena ese fonema. Mm, la P, ¿cierto? Entonces, buscar que mi fonema esté correctamente producido o, bueno, articulado por nuestros articuladores, que son nuestros labios y demás. Y la articulación es poder gesticular muy bien esa palabra para que puedan entenderse y también la dicción esté muy clara a la hora de decir esa palabra. La vocalización, que de pronto se confunde mucho con la articulación, pero en la técnica vocal, la vocalización no es cuando ustedes dicen vocalice bien, no, es que ese sonido ahora voy a tratar de buscarle una intención musical, pero voy a realizar claramente la dicción, la articulación dentro de eso, pero con un sonido musical que son escalas musicales, intervalos musicales, que es lo que vamos a tratar un poquito ahora. ¿Listo? Entonces, ese es el resumen de el curso de lo que llevamos en este momento. Ahora entramos a un tema que de pronto es muy nuevo para todos, pero vamos a hacerlo lo más fácil posible, ¿sí? Entonces ya ustedes han leído el material, han visto sobre lo que vamos a hablar hoy, que es la afinación. Entonces, ¿qué es la afinación? ¿Y cómo funciona este concepto dentro de la técnica vocal cantada? Porque ya hemos estado hablando de la técnica vocal hablada, ¿cierto? Hemos enfocado en trabalenguas, en ejercicios, en estiramientos, en preparación vocal. Ahora trabajamos lo que es la canción, la música, la afinación. Entonces, hay algo muy importante de la afinación y es que viene junto con otro concepto que es la entonación. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos conceptos? La entonación, como lo dice su palabra, entona. ¿Sí? Yo puedo tomar, decir, ah,
y estoy haciendo una nota, pero esa nota no tiene un contexto, solamente estoy diciendo, ah, ¿cierto? No sé, vamos a hacer un ejemplo acá con la guitarra, ojalá no sea desafinada. Estoy haciendo la, la, ¿cierto? Entonces yo puedo hacer sonido, pero pues esta nota, ¿a quién le pertenece? ¿Cierto? No sé. Sí, ahí, y si no tiene contexto, entonces simplemente estoy haciendo un ejercicio de entonar, entonar. Estoy entonando con una vocal o con una sílaba una nota. Sí, en eso consiste en la parte de entonar. Pero la afinación ya va con un contexto armónico, con un contexto musical. Si esa nota que acabo de entonar, ¿a quién le pertenece? ¿A una canción? Esa canción tiene una tonalidad. ¿Qué es una tonalidad? Simplemente es una sucesión de acordes que le dan sentido musical a una canción que ustedes de pronto escuchan comúnmente en eso. ¿Cierto? Entonces es algo como muy normal. Entonces, podemos, si yo le doy un contexto, ¿cierto? Aquí empiezo a hacer una armonía. Una canción tiene una armonía, una armonía. Ahí estoy haciendo los acordes. Ahora, una canción, por una nota. Ahora, ¿cómo le parece? Aunque tú. Ahora estoy por una nota. Esa nota, si yo la hago, es una nota, estoy entonando. Pero si yo entro a un contexto musical, esa nota puede pertenecer a una canción. Entonces, a mí me recuerda esa canción. Aunque tú me has echado en el abandono. Miren que ya las notas que estoy entonando están dentro de un contexto armónico. Si una cosa es entonar, entono, yo puedo entonar, a ti te dice, entona estas dos, tres notas, y tú la entonas. Bien, pero ahora ubícala en una afinación. Que tenga un sentido. ¿Por qué es importante que sea afinado? Si yo digo, pero si estoy cantando, que tú. ¿Estoy afinada o no estoy afinada? Aunque tú me has echado en el abandono, ¿cierto? Entonces, fíjense que ya sale la afinación, o sea, salió la afinación. O sea, no estoy dentro de un contexto. Entonces, fíjense la importancia de decir, ¿qué pasa cuando ustedes me dicen, no, profesor, no está afinado? Entra un montón de características y que son importantes para la afinación que ustedes han estado nombrando en el foro. Pero hay una muy importante para mí y yo creo que de las más importantes es escuchar. Si yo sé escuchar, yo sé y soy consciente de lo que estoy cantando es correcto dentro de la tonalidad de la canción, estoy realmente entrando en el ejercicio de la afinación, porque la afinación comienza desde escuchar. Aunque tú, yo escucho, aunque tú, porque ya la he escuchado un montón y la he cantado. Me así, no sé. Entonces, fíjense la importancia de primero yo escuchar. Profe, pero es que usted toca guitarra y a usted le queda más fácil. No, pero pues si yo no tuviera este oído musical, no lograría ser consciente de decir, si canto, si la nota que empieza la canción es y estoy diciendo entonces yo misma digo, uy, no, esa no es la nota. Bueno, a busco. No, esa no es. Ah, es esta la nota. Aunque tú. Y yo lo puedo hacer claramente con un piano, con una guitarra, sin saber tocar la guitarra, sin saber tocar el piano. Cualquiera empezó, yo empecé tocando guitarra escuchando. Yo no fui a un curso de guitarra, yo empecé todo con el oído. Yo siento que el músico es músico por su oído, ¿sí? O sea, ustedes pueden ser músicos profesionales, músicos empíricos, pero el músico siempre tiene que desarrollar ese oído porque conforme a lo que escucha empieza a hacer. Entonces yo cuando empecé a tocar guitarra o cuando yo cantaba, ¿sí? Yo lo primero que hacía era escuchar muy bien la melodía y tratar de escucharla, escucharla, escucharla sin cantarla hasta que yo llegaba, listo, o iba al piano o iba a la guitarra y buscaba la nota. ¿Sí? O en el caso de la voz, lo que hacía era simplemente escucharla y de un momento a otro empecé a buscar cantarla tal cual como la estaba escuchando. Listo. Eso es lo que vamos a estar trabajando con la parte
de la afinación. Ahora, viene un montón de características y un montón de conceptos que es importante que conozcamos a la hora de cantar. Pero pues esto es un curso muy corto y la idea es que podamos tener los principios o las bases para poder empezar ustedes ya, que esto les quede gustando y ustedes mismos busquen en otras partes para seguir trabajando con la parte musical, que ya la técnica vocal empiece a aplicarse un poquito más a la profundidad en el sentido de la música, de la teoría, de un montón de cosas que en el mundo de la música pueden conocer. Entonces, esa es la afinación, esa es la entonación. ¿Hay alguna duda con respecto a ese concepto? ¿O todo muy bien? Todo claro, profe. Súper. Entonces, claramente hay un montón de características. Yo no digo que la única característica para mí es el oído musical. No, estoy diciendo que para mí la más importante es esa porque es el inicio de todo. Hay un montón de características. Entonces ya empieza que lo que hemos hablado de producir la voz, si yo empiezo a sentir tensiones, si yo empiezo a apretar acá, si yo empiezo a hacer todo mal en el sentido de no utilizar muy bien los órganos, ¿cierto? Entonces, claro, ahí empiezan las características de lo importante de ahora cómo utilizo esos órganos a la hora de cantar para que no se desafinen. Entonces, hagamos el ejemplo otra vez. Entonces, ¿qué puede ser? Si yo puedo decir, yo puedo hacer, ah, que tú me has echado. Entonces, ¿ahí qué está pasando? Por ejemplo, no estoy utilizando los resonadores porque estoy haciendo la voz muy airada, ¿cierto? Pero si yo empiezo a darle por eso siempre decimos que con la técnica vocal en el canto hay que imaginarla también hablada, porque uno no tiene que cambiar al cantar, ¿cierto? Mi voz cuando yo hablo. Yo no puedo hacer, yo hablo así, pues, aunque tú, sí, ahí, no, esa no es mi voz. Esa no es mi voz cuando yo hablo. Cuando yo hablo es, aunque tú me has echado en el abandono, aunque tú me has echado en el abandono, es mi voz, ¿cierto? No debe cambiar. Entonces, hay algo muy curioso y es que cuando empezamos a aprender a cantar, empezamos a tratar de imitar a los otros que estamos cantando. Pero porque estoy dejando a un lado mi color. Cuando dice mi color y mi voz, es porque fíjense que hay otra característica de la voz y es ese timbre, ¿cierto? El timbre de la voz es qué caracteriza mi voz, qué diferencia mi voz de la voz de Valerie, ¿cierto? Entonces son muy diferentes porque los colores cuando me escuchan a mí es diferente, pero cuando Valerie va a hablar es otro tipo, es otro color de voz. Entonces es muy lindo eso porque es tan importante conocer también la característica de nuestra voz. O sea, no podemos cambiar nuestra voz porque tenemos que cantar como, no sé, como Cristina Aguilera. Cristina Aguilera tiene su color de voz. Mi color de voz tiene que ir muy bien a mi voz, porque a la hora que yo empiezo a cambiar la voz, entonces ya empieza a cambiar todo, entonces ya ustedes no son tan naturales, tan originales desde estos mismos. Entonces si yo empiezo a cantar, aunque tú me has echado, ¿sí? Entonces fíjense que no, esa no es mi voz. Si yo la hablo, yo digo, aunque tú me has echado en el abandono. Y empiezo a entonarla, aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones. En vez de maldecirte con justo encono. Entonces, fíjense que ahí empiezo yo a hacerlo con mi voz. Pero una de las formas más interesantes cuando ustedes empiecen a cantar es háblelo, escuche su voz como es. Y a la hora de entonar, usted tiene que buscar que ese color no cambie, se mantenga ahí. ¿Listo? Entonces, esas son características y un montón. Entonces, que la respiración, que el apoyo, sí, que el apoyo, por ejemplo, ¿por qué es tan importante el apoyo? A la hora de que yo canto, y voy a darle ejemplo como, bueno, de esa canción, que fue la que me acordé, es si yo tomo aire y en la primera frase, o sea, como que en la frase ya se me acabó el aire, pues no estoy haciendo el ejercicio del apoyo y el control. Entonces, yo tomo el aire, aunque tú me has echado en el abandono, ahí bote todo el aire, ¿cierto? Pero ¿qué es el apoyo y control? Que todo ese aire que yo acabo de tomar, entonces empiezo a dosificarlo, o sea, busque la manera que a la hora que comience al fin de la frase, ¿cierto?
este el aire, ¿cierto? Aunque tú me has echado en el abandono. Ahí tú, buen aire, me sobró, pero ahí estuvo. Aunque ya han muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono. Mire que el aire tiene que estar ahí, como que yo no puedo decir, aunque tú me has echado en el abandono. Sí, fíjense lo importante de que el aire pueda ser bien apoyado y controlado y que tampoco ese control y ese apoyo pues sea tensionante, sino muy natural cuando yo estoy hablando, cuando yo estoy diciendo una frase, me alcance hasta que yo pueda terminar esa frase y que yo pueda volver a tomar esos respiros en los momentos que no me corten la frase. Porque yo te puedo decir, hola, ¿cómo estás? Entonces, como que va a ser muy raro. En la música va a ser igual. Si yo digo, aunque tú me has echado en el abandono, o aunque se acorta un montón la frase musical. Entonces es muy importante ese apoyo y control. Y además las características que hemos estado hablando, que es muy, muy interesante. Ahora, ¿qué vamos a tocar? Hay algo muy interesante y es que ya como empezamos a tocar la afinación, empezamos a hablar de unas cualidades del sonido, ya hablamos una cualidad que es el timbre, el sonido tiene unas cualidades. Las cualidades son que la duración, el tiempo, el ritmo, duro, ¿cierto? Tiene una duración. La otra cualidad es el timbre, que lo acabamos de ver, las características del sonido. Es decir, una guitarra tiene un sonido muy diferente a un piano, Valerie tiene una voz diferente a la mía, entonces empezamos a tener características del sonido, ¿cierto? Entonces, esa es una. La otra es la que vengo a hablarles, que es importantísima, y es la de altura. La altura viene mucho con la afinación, entonces ahí la altura me está diciendo qué sonido es grave y qué sonido es agudo. Y ahí empezamos a trabajar un montón lo que es la parte de la vocalización y la técnica vocal, y es cómo de poder empezar a entrenar mi voz con esos sonidos graves, agudos. Pero fíjense que esos sonidos graves, agudos, tienen unos registros. Entonces empieza a jugar un montón de producción de voz que viene en la parte de la voz de cabeza, que maneja más que todos los registros agudos, que la voz de pecho, ¿cierto? Que la voz de pecho maneja un montón los registros graves, porque se siente más la vibración acá, o la voz de cabeza se siente más la vibración acá en la cabeza. Y está la voz mixta que trata de buscar, ¿cierto? Esa combinación entre vibración de cabeza con vibración de pecho sin lastimar. Entonces, ahí es algo muy interesante los tipos de voces. ¿Por qué? Porque en medio de mi registro, o sea, el registro que yo tengo como persona, ¿cierto? Es ese rango que yo puedo alcanzar desde un grave a un agudo. Yo debo saber hasta dónde llego yo en grave y hasta qué nota me llega mi voz de agudo sin lastimarme, sin tener que forzar. Entonces, ahí empieza una cuestión que es la clasificación de las voces. Entonces, voy acá a mostrarles rápidamente lo de la clasificación de las voces que ustedes ya de pronto han estado viendo. Déjenme yo busco acá. Saqué una para mostrarles algo que les compartí en el foro. Ya les comparto la pantalla. Y también déjenme yo ahora acá Sayuna rápidamente para que tengamos a disposición lo que les quiero mostrar. Listo. Voy acá a compartirles pantalla. Entonces, aquí estamos dentro ¿están viendo la diapositiva? Sí, señora. Sí, señora. Esta misma diapositiva que ustedes están viendo acá es el mismo material que tenemos en el curso. Entonces, fíjense que ahora empiezo yo a decir, ¿qué es el rango vocal? ¿Qué es el registro vocal? Entonces, el rango vocal es hasta qué nota grave y qué nota aguda alcanzo yo a cantar. El registro vocal es que a partir de ese rango que yo tengo empiezo a clasificar mi voz, ¿cierto? Claramente los que empezamos como desde ahorita con la música, y si nunca hemos entrenado la voz, pues nuestro rango a veces es más cortito. Cuando yo empecé a cantar y a aprender música,
mi rango era muy bajo, muy corto, o sea, con mi nota grave se alcanzaba un poquito más grave porque comúnmente uno habla más grave que como canta, así la redundancia, ¿cierto? Pero entonces entonces claro, uno tiene más el registro grave más entrenado porque pues usted no está hablando así, usted, ¿cómo está? ¿Cómo vas? ¿Cierto? Entonces uno siempre está hablando grave, entonces mi registro estaba como muy hacia esos medios y graves, pero muy cortito. Entonces, claro, yo empiezo y me dicen a mí, bueno, como usted es voz femenina, el registro más grave de la mujer es la contralto. En el caso del hombre es el bajo, ¿cierto? Entonces yo empecé con un registro contralto. Y mi registro yo estaba súper cómoda ya. Pero a la hora que yo empecé a entrenarme en la técnica vocal y a hacer ejercicios, a mí me empezaron a decir, o mexo o soprano, usted alcanza los agudos interesantes. Entonces, con mi carrera musical, de contralto pasé a mezzo soprano, y mezzo soprano pasé a soprano. Entonces, mezzo soprano, pues como es, no sé si ustedes ven que estos términos son como muy italianísimo, mezzo soprano, barítono. Entonces son muy italianos porque gran parte del lenguaje musical, de la gramática musical viene del italiano. Entonces acá por eso está muy determinado de esa manera. Entonces, el mexo son como esos entre graves y medios y agudos que alcanza la mujer, y los sopranos son como las notas más agudas que puede alcanzar. En el hombre es igual, o sea, el bajo es el registro más grave que tiene, el barítono alcanza unas notas graves, más otras notas aguditas de los registros de los hombres, y el tenor, pues las notas más agudas. Entonces, fíjense que la clasificación de las voces, pues obviamente, eso sí tiene un género muy notado, porque es la naturalidad de la voz humana. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, los pliegues vocales de las mujeres son más delgados que los pliegues vocales de los hombres. Estamos hablando de las cuerdas vocales. Por eso el hombre tiene un registro más grave que las mujeres, ¿sí? Porque sus pliegues son un poquito más gruesos, entonces generan esa resonancia más grave, y las mujeres tenemos un registro pues, más agudo. Entonces, fíjense que hay una gran diferencia entre estos dos, porque si la chica va a cantar la nota, la que estamos cantando, para el hombre, ¿cierto? Esa nota, por ejemplo, así, yo estoy cantando esta, para la nota de un hombre, ese va a ser este. ¿Por qué? Porque, mira, hasta la guitarra lo muestra. La cuerda es más gruesita, ¿sí? Y es la misma nota, pero si usted escucha, su característica de sonido, la altura es diferente, ¿cierto? Una es más grave y la otra es más aguda, pero es la misma nota. Y a eso se le llama octava. Porque mire, este fa, fa. Para que yo llegue a este fa tengo que recorrer fa, sol, la, si, do, re, mi, fa. 8 notas tengo que recorrer. Por eso se le llama octava, porque de la nota más grave a la nota más aguda hay 8 notas, ¿sí? Entonces, cuando a ustedes le dicen, ay, no, y ustedes están escuchando como el cantante está cantando muy agudo, no, bájale una octava. O sea, no la cantes aguda. Entonces el cante, ahora voy a cantar octava, ¿sí? No sé, esos términos musicales son los que tratamos nosotros. Entonces, fíjense que es la diferencia más grande que tenemos nosotros. Bueno, yo les voy a mostrar acá rápidamente. Esto ustedes lo pueden tocar, ya les voy a decir cómo van a descifrar entonces su registro vocal. De pronto ustedes dicen, uy, profe, yo descubriendo mi registro vocal, les va a pasar lo mismo que a mí. O sea, el rango que tengo es muy corto y va a ser muy difícil clasificarlo. Entonces, traten de clasificarlo de manera que, pues, el canto es como el ejercicio. Ustedes no van a trotar 20 kilómetros en un día cuando nunca han trotado, ¿sí? Entonces ustedes tienen que entrenarse para llegar a correr esos 20 kilómetros, ¿cierto? Entonces, fíjense la importancia del entrenamiento vocal. Fíjense en la importancia de... ¿Esto qué es? Eso hay una rayita, no sé qué es. Bueno. Fíjense la importancia de que ustedes empiecen a hacer ejercicios vocales y demás. Entonces yo les voy a mostrar acá rápidamente en Sayuna, ¿qué es este cuadro tan raro?
estoy viéndolo yo más. Qué chistoso esto. ¿De dónde salió este cuadro? Bueno, en fin. Después descubro dónde salió ese cuadro. Entonces, fíjense que vamos a ir acá a la actividad 3 y van a entrar al foro de evidencias, ¿cierto? Foro temático número 3, donde ustedes ya deben estar registrando. Y yo les compartí a ustedes un debate acá sobre importancia de la afinación vocal y ejercicios recomendados. Entonces, dentro de esos ejercicios que les recomiendo, les comparto unos enlaces. Déjenme yo dejo compartir pantalla. Ay, no vaya a ser que mi computador se haya dañado. Es un cuadro ahí todo raro. Así era eso. Era compartir esa pantalla y quedó todo rarito. Listo. Ahora vamos a compartir acá. Ya no sale. Listo, entonces fíjense que yo les compartí acá, bueno, ustedes lo leerán, importancia, bla, bla, bla. Hay algunos ejercicios que les van a ayudar a ustedes a la hora de poder realizar la parte de la afinación. Entonces les doy ejemplos de enlaces de ejemplos de ejercicios de afinación. Entonces yo voy a dar acá clic derecho y va a aparecerles a ustedes una lista de reproducción de ejercicios para que ustedes empiecen a entrenar. Ya ustedes solitos en casa lo guardan, ¿listo? Entonces son muy importantes para que lo tengan presente. Y además les digo, entonación con piano, aplicaciones móviles, de pronto no todos tenemos un piano, una guitarra en la casa, entonces les comparto este piano que me parece muy importante que lo tengan, porque aquí vamos a trabajarlo, la clasificación de las voces. Ahorita vemos acá los ejercicios de afinación que les compartí para que lo tengan presente. Entonces fíjense que este piano que les compartí, este enlace del piano, ¿cierto? Es muy interesante, ¿por qué? Porque ya les voy a explicar rápidamente acá, mientras esto carga. Mientras esto carga, les voy a explicar aquí, en otra hojita, una cuestión musical importante, y es la siguiente. Entonces, fíjense que las notas musicales, ¿cuáles son? ¿Me pueden decir, por favor? Todo el mundo conoce las notas musicales. ¿Cuáles son las notas musicales? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Eso, muy bien. Son 7 notas, ¿no? Son 7 notas, do, re, mi, fa, sol, la. Entonces, fíjense que es, bueno, aquí me pareció. Las notas musicales son súper conocidas, son universalmente conocidas, ¿cierto? Entonces voy a poner un poquito más grande. Ahí está. ¿Ahí lo alcanzan a ver? Sí, ¿cierto? Sí, profe. Súper. Entonces, listo. Entonces, fíjense una cosa acá. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Bueno, ustedes van a ver la historia, que es un monje, no sé qué, inventó un poema y salieron notas musicales. Bueno, hay un montón de historias que salen de los nombres de las notas, pero eso sí, italianos reinaron mucho en el proceso del lenguaje musical. Entonces, do, re, mi, fa, sol, la, si empezó como un do, re, mi, fa, sol, la, ti, ni siquiera era así, sino ti, entonces empezaron a cambiar y empiezan a ponerse estos registros. Esto es muy latino, ¿no? Muy latino. Entonces, ¿qué pasa? Pues para los gringos es muy difícil que digan do, re, o para los rusos, ¿cierto? O para un francés, que es más guturales. Entonces dijeron, no, hagamos un cifrado, o sea, cifremos estas notas musicales de manera que pues sea universal, anglosajón. Entonces llegan al anglosajón, el americano, le llaman al cifrado americano. El cifrado americano consiste en qué? En que vamos a poner las letras del abecedario, ¿cierto? Las 7 primeras letras del abecedario en las notas musicales. Pero entonces, ¿cómo empieza? Fíjense que esta nota que está aquí, que se llama la, en la música, es la que rige la afinación. ¿Por qué? Porque tiene unas frecuencias perfectas. Le dicen que es la frecuencia exacta de la afinación. Se llama una frecuencia, se tiene una frecuencia de 440 Hz. Por eso, los que les gusta mucho Juan Luis Guerra, no sé, han escuchado que es Juan Luis Guerra y 440. 440 es una afinación perfecta para la música, ¿no? Pero
sinceramente, para mí no existe la afinación perfecta porque hay muchos cambios, los instrumentos suenan diferentes, entonces la frecuencia no tiene mucho que ver. Pero esta nota sí es una nota que tiene esa característica de tener una afinación perfecta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes van a un concierto de cuerdas frotadas, o sea, sinfónico, y empiezan a escuchar el concertino, que es el violín líder, a empezar a afinar para que los otros le escuchen y afinen con él y tengan la misma afinación. Entonces él empieza a tocar la nota en la, el oboe, el clarinete, entonces empiezan a tocar en la, porque es una nota que tiene esa frecuencia perfecta, ¿cierto? Entonces, como esta nota tiene la frecuencia perfecta, a esta le van a llamar A. Y ya teniendo en cuenta que a esta le llamaron A, entonces empezamos aquí a nombrar B, ¿cierto? Acá C, acá D, acá E, F y G. Entonces, el abecedario aquí en persona para poder darle un nombre, ¿cierto? A las notas musicales. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do, re, mi, fa, sol, la, si. En latín normal, ¿cierto? Y do, re, mi, fa, sol, la, si en cifrado americano, ¿cierto? Entonces, do, re, mi, fa, sol, la, si. Entonces, ¿cuál es la letra que caracteriza el do? La C. La C. Perfecto, muy bien. Entonces, fíjense que ustedes van a ir acá al piano que les compartí en en el foro, ¿sí? Entonces, acá van a ver que cuando yo toco una nota, en ese cuadrito donde dice play, fíjense lo que voy a tocar esa nota, ¿cierto? ¿Qué aparece ahí? Do. C4. 4. C4. ¿Qué nota es ese? Do. Do. Entonces estoy tocando do. Ahora vamos a ver por qué 4. Listo. Y si yo toco este re, es re, de, mi, fa, sol, la, si y do. Perfecto, ¿no? Ahí está, miren, F, ta, ta, ta. Ahora, profe, ¿por qué este do a este si son 4? Ahora, fíjense que hablamos de la octava, ¿se acuerdan? O sea, recuerdan que yo les dije a ustedes que una octava se cuentan de la nota más grave a la nota más aguda, 8 notas. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta que llega el 4 y 8 empieza otra octava. O sea, me está diciendo que esta es la octava quinta. La primera octava es esta, C2. ¿Hay otra octava? Hay otra octava, porque si hay un 2, hay un 1. Pero como este piano es tan cortito, llega a la octava del 2. Entonces, C2 hasta este Si2, ¿cierto? Es una octava y cuando llega al C3 empieza otra octava, otra octava, otra octava, otra octava y otra octava. ¿Y ustedes cuentan? Son 7. Y si yo lo hago, profe, en otra nota, también, vean. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, hasta mi, ¿cierto? Fa, ¿cierto? Entonces empieza, esto es otra octava. Desde que yo encuentre 8 notas de la nota más grave a la nota más aguda, es una octava. Entonces, ¿por qué les estoy explicando esto? Porque cuando ustedes van a buscar cuál es su clasificación de voz, acá le están diciendo, si yo voy a buscar si soy una contralto, entonces tengo, la contralto tiene un sol 3 a un fa 5. Entonces yo tengo que ir acá al piano y busco el sol 3, que en este caso sería este G3, ¿cierto? A un fa 5. Yo no creo que esté bien acá. Está muy bajito. Busquemos otro registro acá. O sea, ese puede ser un registro de comienzo, pero creo que la contralto puede hacer una pues, de voces. Puede ser una más arribita, un poquito más abajo. A ver acá qué tenemos. Mira, hay un montón de cosas que pueden buscar por internet. Por ahí vi unos informes incompletos y yo digo, pero ¿por qué? El internet es muy amplio. Acá me está diciendo, bueno,
yo lo encuentro un registro un poco más grave de... Aquí está, miren. Hay otro registro. Muestran las notas de la... Bueno, si abriera este. Ay, cuando empiezo con Teams me traba el computador, yo no sé una manera más horrible. Listo, ya. Aquí está. Entonces vamos por ejemplo, la contralto. Es la contralto, sí, un La 5. Está bien. Estamos verificando. Pero fíjense que llega a un 12, a un 2,5. O sea, no está hasta un Sol 5. ¿Qué dice acá? Acá dice que la contralto va de un Sol 3 a un Fa 5. No, para mí va un poquito más allá. Ese está un poquito, bueno, es un rango que no digo que no esté bien, esté mal, pueden que ustedes estén dentro de ese rango, pero acá me está diciendo que es de un Fa 5. Entonces acá, Sol 3 a un Fa 5, pero yo digo que la contralto puede llegar a un Do 5 también, o sea, puede llegar a este, de un Fa 5 porque he visto notas que llegan hasta Re, o sea, la contralto la ponen a cantar hasta el Re, mejor dicho. Entonces, puede ser este registro, entonces de pronto para que lo tengan presente, ¿no? Y empiezan ustedes, ¿cómo yo descubro, profe, que yo tengo ese registro? Pues empiezan a cantarlo. Por ejemplo, yo empiezo siempre para las chicas desde este Do, o para los chicos también que son bien aguditos, empiecen desde este Do 4 y empiezan a bajar o empiezan a ascender. Entonces, en el caso de las chicas, yo digo, empiecen a ascender. Entonces, ¿hasta dónde pueden llegar en voz? Entonces, yo digo, con un li. Yo soy soprano, vean. Estoy pasando el registro de la contralto, de la clasificación de la contralto. Entonces, eso es una clasificación ahí, es un rango que la gente y los profesionales dicen, bueno, digamos que es este, pero como soprano yo puedo ampliar más mi rango hacia abajo si yo quiero y puedo ampliar hacia arriba porque es un ejercicio. Entonces, fíjense que a mí me dice el médico, usted por en este momento su estado físico puede trotar 5 kilómetros, pero si usted se prepara, usted puede trotar 20 kilómetros. Entonces, eso pasa también con la voz. Entonces, fíjense que yo, ahorita que estoy en la mañana, porque en la mañana uno siempre tiene unas graves muy interesantes. Ya no llego, pero a mí me duele, ahí me duele cantar este re porque no hace parte de mi registro, pero es un sonido que lo puedo hacer, pero no es tan potente. Entonces, prácticamente mis graves llegan hasta este sol. ¿Cierto? Entonces, estoy empezando con la nota de la contralto, siendo yo soprano. ¿Pero por qué? Porque yo he estado como empezando con eso. Entonces, empiezo a ascender a partir de esa nota. Ahora, llegué acá, pónganle cuidado. Yo, como estuve mucho tiempo cantando como contralto, ¿cierto? Pues prácticamente mi rango cómodo es de una contralto. Pero hay momentos que yo digo, yo puedo llegar yo he llegado hasta este La, ¿cierto? Este La, pero bien calentadita, ¿no? Bien preparada. Una preparación vocal muy interesante. Pero en este momento de mis notas agudas, de este Si a este Do, para mí es muy difícil porque empiezo a cambiar voz de pecho a voz de cabeza. Y a esto se le llama el pasagio. ¿Qué es el pasaje? Es un pase. De pasar a esa voz cómoda de pecho no significa que la voz de cabeza no sea cómoda, sino que busca otras resonancias y busca de que haya homogenización. Es decir, que si estoy haciendo... Si yo hago ese... se cambia un montón la resonancia, se cambia un montón la voz. Entonces, la idea de la técnica vocal en el canto es que de pasar a voz de pecho a voz de cabeza, no se sienta, haya una homogenización, o sea un poquito más redondo y pueda lograr entonar esa diferencia. Entonces, ahí empiezo a buscar los resonadores para que no vaya a cambiar mi voz de la nota que estoy cómoda a la nota que empieza a decirme, vamos hacia la cabeza, porque ya la voz de pecho no la logra. Entonces,
Bueno, no alcanzo más porque no he calentado la voz. Entonces, yo logro hasta este la y hasta este sí lo he logrado, pero no me gusta. Entonces, fíjense cómo es importante que yo les estoy hablando desde mi experiencia, porque yo les digo, "Uy, no, a mí no me gusta cantar agudos, pero soy soprano y me hacen que tengo que cantar por allá en la miércoles en lo alto. Pero a mí, si ustedes me dicen dónde le gusta cantar, porque a mí me gusta cantar hacia de esta nota hacia acá. O sea, para mí yo me siento muy cómoda cantando, es mi rango más cómodo. A eso le llamamos tesitura. Entonces, fíjense que yo tengo un registro, tengo ya un registro clasificado que es la soprano, ¿cierto? Yo creo que soy más mezzosoprano, pero es la soprano, y, y dentro de ese registro le estoy diciendo, a mí me parece más cómodo cantar sobre estas notas. ¿Por qué? Porque es mi tesitura, es la tesitura donde se siente muy cómoda y muy a gusto al cantar. Entonces, esa es la tesitura. Pero ¿cómo yo puedo descubrir eso? Pues ustedes mismos tienen que ir a un piano, escuchar la nota, tratar de entonarla, buscar que la afinación sea lo mismo que yo estoy escuchando. Si me está doliendo cantar esta nota, entonces por ahí no es, empiezo a cantar hacia arriba, ¿sí? Entonces es muy interesante que lo pongan ahí súper presente a la hora de clasificar sus voces. Si tienen una pregunta, ¿quién tiene una pregunta? Verónica, cuéntame. Profe, es que no sé si cuando, pues si a todos les pasa, pero cuando tú empiezas a cantar, no sé si tienes activado en Teams el supresor de sonido externo. Creo que te De lo toma pronto como sí. música. Entonces, no entiendo Y se bien, escucha. o sea, la idea es para identificar la tonalidad que uno tiene, es revisar como hasta dónde se siente cómodo, subiendo o bajando. No, no, eso no es tonalidad. Eso, lo que estamos viendo es el registro vocal, la clasificación de tu voz. Eso, el Es que es, registro. ok, Exacto. sí, claramente, al principio, si no es algo normal que ustedes, es primera vez que están cantando, entonces el rango que ustedes van a tener de pronto va a ser corto, ¿sí? Pero no pasa nada. ¿Qué pasa? Ahorita es importante que ustedes conozcan eso, ¿por qué? Porque la canción que tienen que escoger, pues tienen que tratar de buscar que tengan esa tonalidad donde sus notas sean cómodas al cantar. Entonces yo, por ejemplo, si yo me pongo a cantar, no sé, ¿a quién digo? Pavarotti es un barítono, sí, es barítono, creo que es barítono. O sea, yo no soy barítono, yo soy soprano, o sea, es un registro supremamente amplio. Entonces, lo que yo tengo que hacer es buscar una canción donde yo realmente me sienta cómoda y pueda cantarlo de manera que no me haga forzar la voz por el momento mientras yo entreno mi voz, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tienen que hacer ustedes para esta actividad. Primero tienen que conocer cuál es su registro vocal para así poder entrenarlo. Entonces, ya conforme a eso, entonces empiezo a hacer ejercicios de vocalización para que sean más cómodos. Entonces, por ejemplo, si Verónica está descubriendo su registro y dice, no, yo alcanzo notas agudas, entonces ustedes fácilmente en internet van y buscan ejercicios de vocalización para sopranos o ejercicios de vocalización para mujeres. Entonces es más fácil así para que ustedes lo tengan presente. Pero es muy importante que se conozcan para poder ya empezar a ver qué fuerza o qué exigencia le pueden poner a su voz. Es muy importante para que lo tengan ahí presente. ¿Listo? Bueno, ya quité la supresión de ruido, o sea que no me escucharon. Y tampoco escucharon el sonido del computador. Ahí terminamos. Ay, mis. Hola, volví. Sí, señores, acabo de mostrarles en el foro de afinación. Voy a quitar aquí la cámara, perdónenme, porque me está comiendo mucho el internet, está bajito, entonces voy a quitar la cámara. Yo les mostré que en el foro de afinación, en la actividad 3, les compartí esta aplicación, les compartí un enlace de ejercicios que son estos. ¿Sí? Entonces vamos a ver, por ejemplo, estos ejercicios.
a mí me parece que este ejercicio, por ejemplo, este ejercicio, vamos a hacer, por ejemplo. Hay un montón de aplicaciones de videos para que ustedes puedan escuchar, puedan ver, perdón, y puedan hacer. ¿Listo? Entonces acá yo les compartí unos, hay un montón, ese que, por ejemplo, mejora tu afinación, es súper interesante para que lo puedan hacer y ahí lo tengan ahí presente. Nueva cuenta en Mira, hay algo muy interesante. Este primer ejercicio empieza con una nota. ¿Cierto? Entonces, ¿qué voy a buscar con esta R? Recuerden, la tensión se evita en el canto. Entonces, si la R me está lastimando, pues no la hagan con la R, háganlo con carritos, ¿sí? Y tampoco buscar que ese sonido sea muy tranquilo, no es sino y mientras yo estoy haciendo ese carrito o el busque que la vibración está en la cabeza, que está en el pecho. Eso es los ejercicios de vocalización. Mire que entonces el primero era hacer el ejercicio para que usted luego lo haga. Este ejercicio está muy interesante porque tiene armonía, entonces yo tengo que cantar la nota mientras él está tocando el acorde. Muy interesante esto. Entonces, esos son los ejercicios que ustedes pueden hacer. Otro muy importante que les compartí acá es el solfeo, que a veces es feo, pero no es tan feo. Si ustedes le ponen ganas, créanme que va a ser muy interesante porque van a poder aprender a ver las notas musicales y a poderlas ver en el pentagrama y saber cómo es que se leen y cómo es que se canta, ¿cierto? Entonces, fíjense que yo les compartí otro enlace donde hay como un curso de solfeo de cero, ¿sí? De pronto los que ya están avanzados pueden ir más adelante, pero entonces ese profe te explica qué estudiar desde cero para poder saber cómo leer partituras. Yo les recomiendo que vayan revisando esto porque ya en la última semana vamos a leer unas partituras, pero no van a ser tan complicadas. Tranquilos que yo les tengo un tutorial para los que de pronto les complica. Cuéntame, ¿quién tiene preguntas ahí? Cuéntame. No veo acá. Dime el Gmail, cuéntame. Muy buenos días. Profe, Sí, eso es que hay dos links que yo intenté abrir y dice que hay error en la página. Entonces no sé, pero yo lo estoy abriendo y mira que sí me funcionan estos. pero no es en lo de biografía. Ah, ok, esto lo vimos la semana pasada y vimos que el enlace de pronto está mal adjunto, no sé cómo decirlo, enlazado, entonces ahí ustedes pueden copiar el nombre de la bibliografía y lo buscan en Google y lo van a encontrar. O sea, ya, eso sí se me sale de las manos porque ya la guía quedó así. Entonces lo único que hacen es coger el nombre de la bibliografía y lo ponen en Google y lo van a encontrar. Créanme que lo encuentran gratuito. En este caso, estos enlaces sí están funcionando. Sí, Bueno, muchas gracias. con gusto, vale. Listo, chicos, entonces, ¿qué tienen que entregar para esta semana? Esta semana prácticamente es la semana donde encontramos el foro de la afinación. Recuerden, chicos, que la afinación, que los foros no solamente son como para poner enunciados, los foros no son para decir la afinación necesita un oído musical, un buen proyección y ya, o sea, no. Dígame el por qué, cómo funciona, o sea, el foro es para que usted debate, para que usted reflexione y para que usted
realmente haga un aporte que signifique mucho para sus estudiantes, sus compañeros también, ¿sí? Entonces, no es para que usted me esté respondiendo la pregunta, porque fácilmente puedo copiar y pegar los enunciados. Es como ustedes desde su práctica lo pueden hacer. Entonces, si ustedes han visto, yo siempre estoy preguntando, dándole respuestas a sus foros, pero les estoy preguntando, bueno, ¿ustedes cómo harían eso desde su experiencia? ¿Cierto? Entonces, fíjense que el foro para mí es muy importante que lo sustenten, lo argumenten, ¿sí? No es más, no es ahí como, ay, sí, la afinación es afinar una canción. No, no, eso no es. ¿Listo? Después sigue el informe de afinación, lo mismo, los informes. Recuerden que por cada ítem que aparece dentro de la guía de aprendizaje, que es el cuadro y que también a ustedes ya les mostré dentro de esta actividad, pueden descargar la plantilla del informe, simplemente tienen que completarlo. Mínimo, ahí en la guía no te dice cuántos ejercicios, pero te dice algunos ejercicios por cada ítem. O sea, te está diciendo que no es un ejercicio por cada ítem, sino pues varios ejercicios. Yo pongo y les digo a ustedes mínimo 2 ejercicios, descríbamelos muy bien, ¿sí? No es solamente estirar el cuello hacia la derecha y a la izquierda, ¿sí? O hacer escalas musicales ascendente y descendente. ¿Cuáles escalas? ¿Cómo lo hago? Descríbalo, escríbalo. Y si puede encontrar, mira que hay un montón de información como estos ejercicios por fuera, no es que me pongan también los enlaces, sino diga, yo busqué en internet y encontré este ejercicio, investigué muy bien y para este ítem que me está pidiendo, entonces considero que debemos realizar que se debe realizar desde la nota más grave a la nota más aguda, empiezo ascendente, descendente, intercalado, o sea, empiecen a explicarlo y detallarlo, no es simplemente enunciarlo, por favor, o que me pongan enlaces, porque yo para eso puedo buscar en Google y a mí pues me facilita, pero recuerden que este informe les queda a ustedes, y si ustedes lo hacen muy bien, créanme que un día que ustedes digan, hoy voy a estudiar técnica vocal, saca su informe y empieza a hacer los ejercicios para que lo tenga presente. ¿Cuál es el video de canto con afinación? En este video, ¿qué es lo que deben hacer? Van a escoger una canción de acuerdo a su registro vocal. Sería muy interesante que en la evidencia de esta canción ustedes digan, bueno, mi nombre es Valeria, yo haciendo el ejercicio de descubrir en qué registro vocal estoy, entonces descubrí y me siento cómoda en el registro vocal de mezzosoprano o contralto o bueno, soprano, bueno, definen cuál es la que ustedes se sienten más cómodos y conforme a este registro vocal he escogido esta canción que también está dentro de esas notas del registro para poder hacer el canto con afinación. Eso sería muy interesante que lo dijeran en el video. Entonces, realizan esto, lo que les recomiendo es que la canción la hagan estrofa y coro nomás, no la hagan larga porque pues la idea es que yo se lo pueda escuchar y también que es muy importante que yo pueda escuchar el acompañamiento musical, o sea, puede ser un karaoke, una pista o si usted toca un instrumento súper bien. ¿Por qué? Porque yo ya estoy sabiendo en qué tonalidad se encuentra y si está afinado. Recuerden que yo les estaba diciendo con la canción, ¿cierto? Si yo digo, aunque tú me has echado en el abandono, pero entonces yo no digo, bueno, ¿en qué tonalidad está? Si no me está cantando con ningún instrumento o ningún acompañamiento. Entonces, es muy importante porque si yo empiezo acá, aunque tú me has echado en el abandono, yo digo, ella está en re menor, ¿sí? Entonces ya empiezo a escucharle y digo, está afinado, no está afinado, porque si no, solamente sería entonación. Entonces, entonces es muy importante, por favor, que tengan presente escoger una pista o un karaoke o si pueden acompañarse con un instrumento, si pueden. Otra cosa muy importante, la pista, el karaoke o el instrumento no pueden sonar más fuerte que su voz. O sea, su voz es principal para mí. O sea, que yo escuche en el fondo el acompañamiento, o sea, no protagoniza el acompañamiento, sino que tiene que protagonizar el cantante o la cantante. ¿Listo? Importante lo tengan presente. Esas son las actividades que ustedes deben entregar entonces para esta semana. Ya ustedes saben que estaba hasta el domingo, esto porque es el 24 de marzo. Uy, menos mal estoy viendo acá esto. ¿Esto va hasta cuándo? Esto va hasta el 29 de julio. Y esta actividad está mal. La apertura. Bueno, ahorita reviso eso.
¿Sí estoy en la ficha que es? Sí. Listo, eso es todo, mis queridos aprendices. ¿Alguna pregunta o inquietud? Lorena, cuéntame. Y es... Hola, profe, buenos días. Profe, qué pena. Mi pregunta es sobre la actividad anterior. Si uno no alcanzó el video, a subir el video, ¿todavía puede subirlo o ya definitivamente no? Claro que sí, puedes subirlo hasta que el curso se termine, hasta la fecha del cierre del curso pueden subir las evidencias. Solo tengan presente que si lo suben el día del curso no van a tener retroalimentación, no van a poder ver la retroalimentación porque se cierra el curso. Vale, profe, muchas gracias. Claro que sí, pueden ir adelantándose de las actividades. Alexis, cuéntame. Hola, profe. Lo que pasa es que, digamos, yo no he ingresado todavía a la plataforma de SAJUNA. Estuve en el SENA acá en mi ciudad y me dijeron que estaban en un proceso de migración, entonces no podía establecer la contraseña porque ese es mi inconveniente. Y que ya la otra semana estaban pues inaugurando, ya la plataforma estaba como disponible y ahí sí podía hacer el establecimiento de la contraseña. Entonces por eso no he ingresado a la plataforma y no he avanzado también en los trabajos, ¿ya? Para que te cuenta, muchas gracias. Ok, gracias Alexis por comentarme eso. Qué bueno que hayas ido al SENA porque muchos me han dicho lo mismo, que no han podido, que no han podido. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. De pronto, como con el caso tuyo, voy a enviar un correo hoy del material de formación y de las actividades para que vayas adelantando todo eso. ¿Sí? Y a la hora que puedas ingresar a la plataforma ya subas todas las evidencias porque yo solo puedo calificar a través de la plataforma. ¿Te parece? Y para los que no han podido también. Van adelantando y así ya cuando puedan entrar, suben de una vez las evidencias. Listo. Mabel, cuéntame. Hola, profe, buenos días. La verdad tuve el mismo inconveniente por problemas del correo y todo eso, entonces hasta es la primera clase que asisto, entonces también para ponerme al día con las tareas que no puedo presentar. Super Mabel. Entonces, como les digo, por ejemplo, en la actividad 1 deben completar un foro y deben hacer un cuestionario. Eso se hace en la plataforma. Entonces, mientras tanto, pues van adelantando lo que pueden, por ejemplo, como los informes, los videos, ¿sí? Entonces, y lo tienen ahí guardadito que a la hora que puedan subir a la plataforma me dicen. Y si vemos que al final del curso no se logró subir no lograron entrar, vamos viendo otras soluciones. Pero mientras tanto, vamos haciendo el desarrollo de las actividades por otro lado, realizando las actividades por otro lado. ¿Listo? Hola, Lady. ¿Alguna? ¿Me escuchan ahí? Sí, Ángel, cuéntame. Hola, Lady. Lady, yo también he tenido el mismo problema, ¿sí? Que dice que la página se actualizó y que están en mantenimiento. Entonces, me pasa en caso de los anteriores muchachos, de los compañeros pues que están aquí también. Entonces, eso no llega de correo, ¿verdad? Toda la formación que usted nos dijo, para ir adelantando las actividades. Sí, señor, yo les voy a enviar entonces eso. Sí, Ok, muchas gracias. bueno, con gusto. Listo, muchísimas gracias a todos, muchachos. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, en la nochecita encontrarán su correo y les enviaré las grabaciones de nuestras clases también para que se vayan adelantando un poquito sobre eso. Muchas gracias a todos, que tengan un feliz resto de día y nos vemos en el último encuentro que es la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Chao. Chao, chao.